Hola a todos los asistentes y los que en el futuro tengan ocasión de escuchar esta sesión. Tenemos la enorme satisfacción de tener una vez más con nosotros en el foro de MIAS Latina a, a nuestra queridísima y admirada amiga Luce López Baralt, que hoy nos habla desde su casa en Puerto Rico. Y, y es una ocasión de gran alegría porque podría contar muchas cosas para presentar a Luce de su larga trayectoria académica, pero sobre todo hoy voy a incidir más en sus últimas publicaciones y en la significación que tiene su línea actual, ¿verdad? Lo que está compartiendo con nosotros en este ciclo vital. No obstante, Luce, unas palabras muy breves, ¿verdad? Afortunadamente la información relativa a toda tu trayectoria impresionante pues está muy accesible en la web y invito a los asistentes y a los interesados a que amplíen allí información. Solo decir por si alguien, yo creo que desde luego en este foro Luce es conocidísima para todos, pero por si alguien que se nos uniera no tuviera suficiente información, pues decir que Luce es catedrático de literatura hispánica, española, vamos, de literatura hispana, perdón, y comparada en la Universidad de Puerto Rico, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Porque también podríamos presentarla como moriscóloga, como islamóloga, en fin, creadora de tantas iniciativas, investigadoras, docente con una trayectoria tan amplia en tantos lugares, que ha creado escuela y no me voy a detener en tantas publicaciones valiosísimas con las que, tanto relativas a estudios de literatura comparada en autores de la mística cristiana, de la mística sufí, u otros dominios como de la literatura hispánica contemporánea, ¿verdad? Desde Juan Goytisolo a Ernesto Cardenal o a Borges, entre otros tantos. Bien, entonces en todo ese amplísimo espectro de publicaciones, yo ahora quería, y de premios, ¿verdad? No voy a mencionarlos, pero tantos premios internacionales y honoris causa ya en la Complutense o en la propia Universidad de Puerto Rico. En fin, una trayectoria académica impresionante que converge, a mi entender, en las últimas publicaciones extraordinarias de Luce López Baralt, que tras esa maduración en el ámbito, en el rigor del mundo académico, pues y con tanto viaje incesante, compartiendo tanto su experiencia académica, en esta última década, no sé si llega a una década, en esta última década Luce ha tenido pues la iniciativa y el valor y la generosidad de compartir con nosotros aspectos de su trayectoria y de su obra que hasta entonces estaban reservados a su intimidad, ¿verdad? Por ejemplo, su dimensión literaria como poeta, de la que nos hizo partícipe hace unos cuantos años con su libro que a todos recomiendo, Luz de Luz. En ese libro de poemas tan personales, libro tan íntimo, tan revelador de la propia experiencia, pues podemos sentir cómo convergen todas sus líneas de estudio, de investigación y toda su experiencia vital en viajes por la geografía exterior y por la geografía interior. Entonces, una obra muy recomendable que ha inspirado ya algunas obras de compositores como José María Sánchez Verdú, y que creo que va a inspirar a muchísimos creadores porque, en fin, es un libro que constituye un poderoso impacto y una irrupción de esta vocación de Barsají, podríamos decir, por usar un término de Ibn Arabi que hoy nos ocupa, ¿verdad? De estar entre los mundos, de este carácter que tiene la escritura y la persona de luz, de confluencia de los mundos, tanto de los mundos externos y de las diversas culturas como de los mundos internos. Bien, y más recientemente, eh, Luce tuvo el acierto también de permitirse compartir con nosotros un libro que yo considero de alguna manera la suma de todo su trabajo previo,
pero formulado en primerísima persona y en este libro, La cima del éxtasis, editado también en Trota, pues Luce comparte con nosotros eh, con extraordinaria sinceridad y delicadeza literaria todo lo que ha significado esa trayectoria en clave personal, haciéndonos partícipes de su propia experiencia íntima y de las ocasiones de profunda y alta contemplación. Entonces son obras singularmente importantes y bueno, pues es una auténtica satisfacción que hoy Luce nos acompañe porque el título de su presentación de hoy, Mi deuda mística con Ibn Arabi, augura también un tratamiento personal de esa relación, no solo con la obra, no solo de escritor a escritor, sino que entiendo que nos anuncia también una dimensión de encuentro íntimo con el místico murciano. Ya me he entretenido mucho, Luce. Vamos allá, que lo que queremos es escucharte. Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con todos desde tan lejos. Pablo Benedicto tiene mucha razón. Redactar estos libros últimos y estas páginas ha sido para mí muy difícil, dado su carácter íntimo. Pero nada, al fin me animé y creo que era mi obligación. Así que les voy a hablar de esta deuda mística muy personal con Ibn Arabi. En mi libro personal, La cima del éxtasis, me serví de un motivo temático árabe para testimoniar la unión transformante con el todo. Allí evoqué el dinamismo propio de la experiencia mística, sirviéndome del legendario recibidor del palacio de Abderrahman III en Medinat Zahra. No me interesó la historicidad del pabellón, sino su inimaginable belleza dúctil. Cuentan que la cúpula del recibidor era giratoria y que los rayos del sol se filtraban a través de su filigrana de piedra labrada. Merced a este movimiento circular, la luz del sol iba inflamando los azulejos que revestían las paredes y les arrancaba una infinita variedad de colores. La danza cromática del pabellón se renovaba a cada giro de la cúpula, reiterando el resplandor de los arabescos que repetían su hermosura inacabable con un ritmo circular perpetuo. Parecería que la temporalidad, reengendrándose sin cesar, estuviera detenida en un prodigioso instante de incandescencia policromada. Por más prodigio, este cromatismo en todo este movimiento regulado se reflejaba en una fuente del suelo, que no era de agua, sino de mercurio, para estupor del visitante. Un tenue surtidor la hacía ondular suavemente a la alfaguara plateada, que se convertía entonces en un espejo irisado de la maravilla cromática movediza que reflejaba. Algunos cronistas como Al-Makari e Ibn Khalid, e incluso poetas como el hispanohebreo Ibn Gabirol, no se ponen de acuerdo cuando rescatan para la posteridad este espacio mágico en sus crónicas y en sus versos, que es donde único ha sobrevivido. No tenemos testimonio de verdad de cómo fue este recibidor. Sí sabemos, sin embargo, que lo solían aludir con pasmo maravillado como el salón maravilloso o peregrino. Por mi misteriosa inclinación hacia la cultura espiritual islámica, intuí que ese recibidor en movimiento perpetuo me iba a servir de imagen adecuada para conllevar algo de la belleza inacabable de Dios, que experimenté como un torbellino de luz y de alegría. Tras ese regreso ad infinitum, entendí de primera mano el motivo islámico simbólico místico, ¿no?, del qalb o corazón, con el que los sufíes, con Ibn Arabi a la cabeza, conllevan algo del instante inconmensurable de la transformación en el todo. No se trata de una imagen literaria erudita ni para los místicos ni para mí. Este movimiento perpetuo apunta a una realidad mística palpitante. Lo admito porque lo he vivido. Volveré sobre este símbolo porque sin duda ilustra fielmente la tesitura de mi vivencia y la magnitud de mi deuda con el sufismo y con Ibn Arabi. Ibn Arabi supo bien de las inclinaciones estéticas y espirituales innatas que cada cual tiene, incluso al margen de su cultura de origen. En sus iluminaciones de la Meca, recuerda que Dios determina una teofanía especial para cada persona, dependiendo de cuán apta sea para dicha teofanía.
Por eso el gnóstico se suele servir de una simbología mística o artística que siente instintivamente cercana para comunicar con ella la revelación que tiene recibida. Cuando compartimos nuestra experiencia epifánica, solemos en efecto expresarla evocando la belleza creada a la cual somos más proclives, porque es la que nos provoca resonancias espirituales ocultas. Claro que estas expresiones simbólicas constituyen tan solo signos secundarios que apuntan a Dios sin contenerlo nunca. Un hadiz atribuido al profeta hace referencia a esta disposición natural que todos tenemos, y cito el hadiz: cada niño nace con una disposición original, pero sus padres lo convierten en cristiano, en un judío o en un zoroastriano. Este dicho recuerda que la cultura religiosa heredada de cada cual no siempre coincide con su disposición emocional más auténtica. Recordemos la famosa saeta de Machado: cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. El poeta se reconocía mejor en una espiritualidad crística trascendida y feliz, que podríamos asociar con la sensibilidad pascual de los padres del desierto, o con el júbilo de los versos de San Juan de la Cruz, o con las casidas embriagadas de Ibn Arabi. Cuando las modalidades expresivas de una cultura no resultan afines, parecería que nos recuerdan algo que teníamos sabido desde siempre. Nos hemos dado con una disposición original que en el fondo nunca hemos perdido, y nos sentimos particularmente y extrañamente afines a ciertas formas artísticas, repito, no en vez de sean ajenas a nuestro propio entorno cultural. Hacemos un descubrimiento importante cuando damos con estas formas culturales que mejor expresan lo más auténtico de nuestra sensibilidad. Vale aclarar que esta empatía no implica necesariamente una conversión religiosa. Por muchos caminos lleva Dios a las almas, decía Teresa, y San Juan se mostró a su vez muy flexible cuando propuso que Dios, y lo cito, lleva a cada alma por diferentes caminos, y a cada una da según su modo, porque Dios es como la fuente de la cual cada uno coge como lleva el vaso. Sé bien que he llevado un vaso mudéjar, por decirlo así, íntimo y ancestral, para recoger algunas gotas de la fuente inimaginable de Dios. No se trata de que Dios dé a cada persona según su particular capacidad espiritual, no es solo eso, sino que cada cual va a expresar su don de acuerdo a sus creencias expresivas más íntimas. Ibn Arabi supo bien de estas correspondencias subliminales que registramos en el espíritu. Aspiró a que su escritura abierta y tornasolada arrancara reflejos particulares en el alma de cada lector. Estos reflejos, como es de esperar, dependerían de la configuración y desarrollo espiritual de cada cual. Los escritos del Sheikh Al-Akbar detonaron en mí reminiscencias secretas de tal magnitud que tardaría décadas en comprender. Cuando hice recitar los versos del Tarjumán al-Ashwaq, intérprete de los deseos, en mi boda, oficiada por un jesuita espiritualmente, hay que decirlo, muy generoso, no asumía aún la hondura de sus enseñanzas místicas, tan solo las intuía con fuerza, no sabía lo que yo estaba haciendo recitar. Tengo contraída una gran deuda con diversos espirituales, pero es mucho lo que le debo al maestro murciano. Entendí o intuí que sus enseñanzas místicas, mucho antes de estudiarlas de manera formal, ya de alguna manera yo las estaba comprendiendo. Mi vinculación secreta con el sufismo me ha acontecido de manera cuasi revelatoria, por decirlo así. Ibn Arabi está a la cabeza de estas influencias, y en Occidente San Juan de la Cruz, que tanto estudio me ha exigido. Incluso estas dos afinidades mías me han permitido descubrir afinidades que tienen estos dos poetas tan queridos por mí en común. El maestro sufí Seyyid Hossein Nasr, o Nas, explica que estas misteriosas afinidades que nos hacen tránsfugas a otras expresiones culturales religiosas constituyen un fenómeno usual en la vida del alma. Propone que no se trata tan solo
de un experimento afín a otra cultura, sino de un vínculo sobrenatural que opera en dimensiones espirituales más altas. Gravitamos hacia estas formas de expresión contemplativas ajenas, de la misma manera que un girasol gira buscando la luz del sol. Desde niña este ha sido mi caso, ciertamente extremo, les confieso cosas muy íntimas, que a los 16 años yo comencé a aprender el árabe sin haberlo escuchado jamás, lo empecé a aprender por mi cuenta. Estas curiosas afinidades culturales, que tardarían décadas en florecer, me han acompañado toda la vida, pues se trata de conexiones insoslayables que no se limitan a decidir un campo de estudio, sino que colorean de manera irreversible nuestra vida espiritual. De ahí la naturalidad con la que me vino a la intuición el dinamismo vertiginoso del recibidor de Medinat Zahara, que me habría de servir de símbolo para el éxtasis transformante. Esta afinidad con el Islam también explica la naturalidad con la que comprendí las enseñanzas de Ibn Arabi sobre el dinamismo inherente a la vivencia mística, concomitantes, por cierto, con la danza incesante del pabellón califal en movimiento perpetuo. Ya veremos que se asocia este calb tornasolado y reiterativo con esta vivencia posible que tendrían los visitantes de Medinat Zahara, ¿verdad? Que se repetirían las imágenes circularmente. Y estas intuiciones habrían de venir en mi ayuda para poder sugerir de alguna manera mi experiencia mística. El magisterio del Sheikh Al-Akbar era mi inesperado espejo. Voy a ir en detalle después sobre esta particular deuda mística. Primero voy a explicarles un poco de la experiencia, que jamás podré explicar, porque lo que sucede más allá del espacio-tiempo, como es el ensanchamiento infinito del alma en el abrazo con Dios, no es para ser dicho. Ya lo dijo Lao Tse, el que lo sabe no lo dice, y el que lo dice es porque no lo sabe. Tan solo diré, cito lo que me acaeció, por hacer mías las palabras del libro de la vida de Santa Teresa, y me comprometo como ella a ser fiel a la verdad. No diré cosa que no haya experimentado mucho. Estoy citando la vida. Advierto también que nadie, y yo menos que nadie, merece una gracia mística tan alta. Pero aún recuerdo, tuta tremante, cómo fue probar un sorbo de cielo, y de ese sorbo de cielo paso a dar cuenta ahora. Accedí al éxtasis de manera inesperada, mientras enseñaba un curso graduado sobre San Juan de la Cruz en la Universidad de Puerto Rico. Explicaba a los alumnos del seminario cómo el poeta intentaba comunicar algo de su vivencia mística infinita a través del lenguaje, que siempre le resultaba insuficiente. A medida que me iba adentrando en los meandros de la escritura sanjuanística, me fui sumiendo en un estado de conciencia cada vez más profundo. Entonces comprendí lo que realmente estaba intentando comunicar con tanto esfuerzo pedagógico en clase. En este descenso y abismamiento de la conciencia, entendí cosas que ya no eran articulables por la palabra humana. Lo puedo comparar a lo que debe sentir un gran artista en el instante en cúspide de su rapto estético. Esta intuición que experimenté, pese a su carácter inefable, no constituía aún, sin embargo, la experiencia mística. Como recuerda Evelyn Underhill, todos buscamos la verdad con las herramientas que tenemos a mano, ya sea la razón o la intuición estética. Pero donde el filósofo argumenta y el artista intuye, el místico experimenta. San Juan insiste que Dios se comunica boca a boca, fruitivamente, y yo, aunque ya había dejado muy atrás el discurrir racional, todavía estaba intuyendo el misterio, no saboreándolo. Pero he aquí que una fracción de segundos después, aunque no medía el tiempo, ya había dejado de transcurrir para mí. Dios me catapultó a la vivencia inmediata de su esencia infinita. Lo sentí como una fuerza inmensa a la que no podía ni quería oponer resistencia. Cuando a San Juan le aconteció este rapto, lo sintió como un vuelo súbito. Se acordarán que le decía, volé tan alto, que le di a la casa alcance. También Teresa
Describe este éxtasis o vuelo del espíritu, sus palabras aún registran la magnitud de su asombro y la citó. Muy de presto se siente un movimiento tan acelerado del alma que parece arrebatado el espíritu con una velocidad que nos pone harto temor. Pensáis que es poca turbación estar una persona muy en su sentido y verse arrebatada el alma. Y aún algunos hemos leído que el cuerpo con ella, sin saber a dónde va, sin saber quién la lleva. La reformadora se autoriza con el éxtasis de San Pablo, que describe en la segunda epístola a los Corintios, de la misma manera que yo me estoy atreviendo a autorizarme en sus moradas, pues fue precisamente lo que experimenté. El apóstol, hijo de la cultura helenística, dice que ascendió a un simbólico tercer cielo, donde escuchó palabras que el hombre no le es lícito pronunciar. Accedió pues a un conocimiento trascendente que le resultó inarticulable, por lo que no lo pudo decir. Ibn Arabi se refirió al mismo extremo místico del testimonio o atestiguación directa, shuhud, en sus iluminaciones a la Meca, cuando habla de la intimidad mutua y esencial que el alma experimenta con Dios. En este diálogo silente, el siervo recibe su conocimiento infuso directamente de la esencia divina. No son menester terceros, insiste Santa Teresa, que aconseja a sus monjas, no te quedes con intermediarios. William James nos ayuda a dar cuenta más precisa de la experiencia mística. En su estudio The Varieties of Religious Experience, sobre la variedad de la experiencia religiosa, clasifica algunas de las características fundamentales del éxtasis. Se trata de un trance inefable, brevísimo y pasivo. Ocurre en un instante. No lo podríamos articular jamás, ni mucho menos precipitarlo por nosotros mismos. Pero una vez nos acontece, nos abre la conciencia al conocimiento inmediato de grandes verdades reveladas. Se trata, puntualiza James, y lo cito, de revelaciones llenas de significado, pese a que son inarticulables, pero mantienen una sensación de autoridad para siempre. Walter Stans abrevia a su vez las características primordiales del éxtasis. Acontece la sensación de una unidad indiferenciada, la disolución del yo habitual, la certeza de la verdad que ha acontecido y constituye una vivencia de serenidad y beatitud que transforma el carácter de la persona hacia la bondad. Una vez devueltos a nuestra vigilia, ya nos resulta imposible explicar lo vivido, ni siquiera recordarlo para nosotros mismos. Pero eso sí, la vivencia ha cambiado nuestras vidas para siempre. Experimentamos una misteriosa apertura, la fatah, constante a Dios, como apunta Ibn Arabi en sus aperturas a la Meca o la Futuhat al-Makkiyya. Doy fe que es exactamente así. Catapultada a la presencia del uno en el espacio íntimo de aquel seminario universitario, al fin supe lo que había en el fondo de mi ser. Esta es otra de las lecciones metafísicas del éxtasis, el autoconocimiento. La experiencia mística constituye un ejercicio ontológico extremo. Nos miramos en un espejo sobrenatural y nos es dado saber que nuestra verdadera esencia es trascendente, es infinita. Descubrimos de primera mano la más alta noticia: Dios nos habita. En el fondo de nuestra alma está Dios y existimos, o mejor, realmente somos solo en Dios. De nuevo, Ibn Arabi, cuando aparece mi amado, ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie le ve sino él mismo. En este instante, ajeno al tiempo, nuestros ojos terrenales se han cerrado, pues nunca han sido capaces de la visión teofánica. Ahora solo mira el ojo del alma, espejo del todo. El alma en efecto se funde con el uno, pero quedando el uno siempre incólume en su propio ser. Una cosa es la criatura, otra el creador. En esta alta morada mística, Ibn Arabi siente que Dios le susurra: tú eres el receptáculo y yo soy yo. Wa anna, anna. Así fue conmigo. En estos extremos unitivos podemos comprender que el ser humano, como enseña el Génesis, está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque su esencia última es igualmente infinita.
Ibn Arabi describe a Adán como habiendo sido creado, y lo cito, de acuerdo a la forma del todo misericordioso, al Surat al-Rahman. De ahí que el ser humano pueda reclamar que su alma en el trono es el trono de ese Dios supremamente compasivo. Mu'minin Arsh al-Rahman. Perdonen que prodigue tantos ejemplos para autorizar mi propia vivencia. Todos son mi espejo y cada lector elegirá la descripción que le ilustre mejor el éxtasis. Lo cierto es que aquella tarde, durante un medio segundo, accedí al fin al misterio del Dios vivo y todo el tiempo estaba dentro de mí. En medio del arrobamiento accedí a un espacio o estado o proceso, no hay palabras, que podría comparar a un océano sin orillas de luz pura. Expreso aquel sagrado no lugar, sin tiempo, con términos espaciales y temporales que realmente no aplican a lo sucedido, pero debo decirlo de alguna manera. Insisto en la luz que experimenté como parte inextricable de la vivencia. Los místicos reconocen que el éxtasis constituye de suyo una experiencia lumínica. Para Teresa es una, y la cito, luz increada, en nada semejante a la que tenemos acá. Dice, parécele que he estado en una región muy diferente de esta en que vivimos, a donde se muestra una luz tan diferente de la de acá, que si toda su vida ella estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarla. Muchos místicos se han esforzado en explicar esta luz ultramundana y los he leído de manera fraterna, después de experimentar yo misma esa luminosidad que desafía las palabras. Después de lo sucedido que les narro, pude comprender qué quiso decir Santa Hildegarda cuando habló de la luz ígnea que sintió se esparcía por todo su corazón y cerebro, permitiéndole entender los secretos últimos de las escrituras. En aquel estado de incandescencia no me fue ajena tampoco la semplice lume de Dante, ni el desvalido fuego que Pascal grita en letras mayúsculas en su memorial. Pero aquí me siento particularmente cerca del misticismo islámico, que insiste en esta experiencia lumínica del éxtasis. Ahí está Surawardi, que insiste en esta experiencia lumínica, y él está considerado como el Sheikh al-Ishraq, o el maestro de la filosofía de la iluminación, cuyos seguidores insistieron tanto en esta luz interior que ganaron el sobrenombre de Ishraqiyes, iluminados o alumbrados, Ishraqiyun. Yo me pregunto si tenían que ver con la secta proscrita del siglo XVI español, los alumbrados. Recordemos también la metafísica de la luz que Algarcel desarrolla en el nicho de las luces y las reflexiones lumínicas de Avicena, de Alcubra, de Attar, de tantos otros. Ibn Arabi se refiere a estos iluminados con particular respeto en el intérprete de los deseos. Es una larguísima tradición. Inmersa en esta luz, que era parte de mí misma, comprendí regocijada que había regresado a casa. Nada más a salvo que aquel amor lumínico sin límites que podía abrazar porque mi conciencia se había expandido más allá de sus límites y yo era la misma luz y la misma sapiencia y la misma paz que estaba amando. Otros místicos hablan de esa sensación de retorno a esta diamantina morada de origen y hogar que diría Nasser en sus Poems of the Way, los poemas de la vía mística. Teresa se refirió a esa feliz regreso a casa y decía, parece que ha querido el Señor mostrar al alma algo de la tierra a donde ha de ir. La nota predominante de la vivencia mística es la reconciliación. Es como si las paradojas de este mundo se derritieran en unidad. La unión de todos en el seno de Dios es nuestro destino. Así lo supe en medio del propio éxtasis, y otros místicos se han hecho eco a su vez de esta certeza. El psiquiatra canadiense Richard Bucke hace referencia a este consuelo supremo de saber que todos, de alguna manera u otra, estaremos convocados al abrazo final en el seno misericordioso del Uno. Y lo cito. Me vino un sentimiento de regocijo inmenso, directamente seguido de una iluminación intelectual imposible de describir. Me hice consciente de la vida eterna. No era una convicción de que tendría la vida eterna, sino era una conciencia de la que poseía la vida eterna en ese momento. Vi que todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico implica
que todas las cosas trabajan juntas por el bien de todos y cada uno de nosotros, que el principio fundacional del mundo es lo que llamamos amor y que la felicidad de todos está a la larga garantizada. La visión dura unos pocos segundos, pero sé que lo que la visión mostró era verdad. Aquella convicción no ha desaparecido siquiera en los momentos de más profunda depresión. Hasta aquí Buke. Todo místico es capaz de poner su mano en el fuego de que lo que ha acontecido es verdadero. Buke corrobora en su testimonio la lección de Teresa en torno a la seguridad de que incluso en momentos muy penosos tiene el místico de que esa vivencia que ha tenido es real. El contemplativo, en efecto, se siente felizmente a salvo, pues ha llegado a casa. La certeza va siempre unida a una sensación de seguridad, de protección que colocan el alma a salvo de todo. Esta recóndita paz jamás me ha abandonado, pese a los sufrimientos propios de la vida que a todos nos es dado experimentar. No se trata de la regresión patológica al seno materno que postulaba Freud, ni de una alucinación precipitada por estupefacientes. Antes, es la experiencia más sana y enaltecedora que pudiéramos experimentar. Ibn Arabi carga la mano en este destino amoroso que nos aguarda cuando considera, y lo cito, que todos los seres, las entidades y los estados regresan a Dios. Al contemplativo de Murcia no le es difícil proponer este destino común feliz, pues lo respalda el Corán 2.28, todos volveremos a Dios. Y segundo 210, todas las cosas regresan a Dios. Siglos después, Alfred Lord Tennyson expresó el mismo aserto, lo cito: no hay palabras que puedan expresar la certeza del místico de estar constatando la sorpresa primigenia adánica de la vida. Sabe que ha conocido la verdad más antigua y que ya ha dejado atrás las teorías acerca del posible destino de la raza humana. Realmente está más allá de ser instruido en asuntos religiosos. La lección conlleva una seguridad central. El reino está dentro. The kingdom is within. La nota predominante del éxtasis auténtico es, pues, para muchos contemplativos, la paz última que da la certeza de la reconciliación del alma en Dios. Descubren a un Dios fundacional y eterno, a una verdad, como diría San Agustín, tam antica et tam nova. Pascal lo apostrofa en su memorial como el Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non Dieu de philosophes et de savants. No es el Dios de los filósofos ni de los sabios, es el Dios bíblico. La misma experiencia hizo exclamar a Ernesto Cardenal: tú debes ser el que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios emanente y majestático inspira a Tennyson exultación y seguridad, pero no miedo. Es que el místico encuentra en la unión transformante tanto al Dios emanente que nos avasalla como el Das Heilige de Rudolf Otto, recordarán, como al Dios inmanente, íntimo, el que nos quiere desde siempre. El místico experimenta cómo las paradojas de este mundo se derriten en aquella unidad salvífica. Consuela pensar que el ser humano tiene una naturaleza teomórfica, no es un simple caído por el pecado original, ni el vil gusano en el que Teresa de Jesús expresaba su insignificancia, sino un ser imperfecto que tiene que ser simplemente recordado de su condición real, que es en última instancia divina. Supe, pues, por experiencia directa, de la paz del séptimo castillo interior de Santa Teresa, que los teóricos musulmanes como Abu Hassan al-Nuri habían preludiado por siglos. Ya libre del acecho del demonio, así decía Teresa, así decían los sufíes, yo prefiero hablar de nuestras sombras espirituales o psíquicas. Esta reconciliación última, supe, no es una simple metáfora. Cada místico la explica a su manera. Juan de la Cruz asegura que Aminadab tampoco parecía, es decir, que el demonio enemigo del alma no tocaba los umbrales en perfecto estado de quietud del alma en éxtasis. Yo, hija del siglo XXI, añadiría que era como si el mismísimo subconsciente, con toda su carga de tristezas y contradicciones, se hubiera evaporado. El individuo no lleva a ese allí sagrado
su personalidad emocional, sus apetencias, sus errores, sus apegos, ni siquiera las vivencias de su vida cotidiana. Toda miseria desaparece misericordiosamente para converger en una pura luz unificada en sí misma. La psicoanalista Ana María Rizzuto explica este extremo místico desde el punto de vista de su disciplina y propone que se trata de una experiencia de máxima concentración. Se ha dicho que la experiencia mística es la concentración más alta. Pues en esta concentración en la que parecería armonizarse al fin la conciencia racional con el subconsciente. Es un estado de conciencia de máxima reconciliación y júbilo, cuyos umbrales sagrados son inexpugnables. Pero a pesar de ser un instante infinito cerrado en sí mismo, su consecuencia obligada es que nos abre al amor de los demás. Siempre esta es la gran lección. Por eso a los místicos se les pregunta, por sus obras los conoceréis. Somos hijos de aquel instante sagrado y nos es obligado irradiarlo. La psicoanalista, el medio del proceso de iluminación, lo que llamamos Nur al-Nur, tuve incluso la extraña certeza de que nunca había salido realmente de aquel espacio abismal de luz inacabable, que me contenía y que era yo misma de manera participativa. Ya de vuelta a este plano de conciencia, siento que siempre, de alguna manera, aún me encuentro allí. Viví la unión mística como el regreso a un hogar largamente habitado, aunque ya desde esta orilla largamente añorado. Me parecía inconcebible que me pudiese mover en un plano de conciencia que no fuera aquel. Todo es cadena y exilio, salvo aquella luz reconciliadora a la cual la conciencia despierta en un instante bendecido. Carecer de uno mismo es la más alta gracia. Sé bien lo que es dejar mis cuidados entre las azucenas olvidados. Tampoco puedo describirlo porque el lenguaje que uso es sucesivo, pero experimenté simultáneamente que ese mar de paz y de luz reconciliadora era también el espacio del despliegue de un conocimiento infinito del que mi alma se convirtió en gozoso testigo inmediato. El alma queda inundada y sobreinformada de la esencia de Dios. Mi conciencia había quedado endiosada, la frase de San Juan, no es mía, y se tornaba ilimitada, incesante, gloriosamente inacabable, ensanchada ad infinitum, porque había entrado en la eternidad. Ella un mar sin orillas de luz y de amor, quedé constituida en un unending gift a Dios, por usar las palabras de Borges, es decir, en un regalo sin fin a Dios. En ese instante eterno no había conocimiento en mi alma que no fuera Dios, no había nada allí que no fuera Dios. Entendí por qué Ibn Arabi afirmaba en sus iluminaciones de la Meca que el esplendor de Dios quema todo lo creado que hay en nuestro ser y todo lo diviniza. También a mí me fue dado experimentar la inmortalidad en el seno recóndito de Dios. En esta fulgurante vividura sobrehumana, la creencia cede paso para siempre a la certeza. Se trata de una morada espiritual que ya no es desiderativa, sino rotundamente cognoscitiva. En aquel innombrable allí supe de manera infusa acerca de la urdimbre del amor que sustenta el universo y de alguna manera que jamás podré articular. Tuve noticias de los indestructibles hilos plateados de amor que me unían a todos los seres y en especial a aquellas almas que había dejado en la mesa del seminario universitario, es decir, todos mis estudiantes. Como si fuese un centro de conciencia infinito, yo entendía simultáneamente todos los secretos y las consecuencias del entramado inconcebible del amor que me unía a todos estos seres y a cada uno de ellos de manera única e intransferible. Por esta conexión unitiva con los seres en el seno de Dios, el locus místico del desposorio espiritual constituye a su vez el eje sagrado donde se armoniza la suprema unidad de Dios con el mundo creado. Nada queda excluido de esta concordia. Asistimos a las nupcias de Dios, no solo con su humilde criatura, sino con la creación entera. Es una experiencia totalmente solidaria con la creación. Esto implica que todos tenemos la responsabilidad inapelable de amarnos y de protegernos y de perdonarnos
los unos a los otros. Todos somos uno en Dios. Y después de saboreadas estas lecciones, ya no es posible preguntar for whom the bell tolls, ¿verdad? ¿Por quién dobla la campana? El éxtasis constituye una experiencia fruitiva. Esto es muy importante también que yo he podido reconocer. Es un conocimiento saboreado. No es posible abrazar este conocimiento sin ser consumido por él. No es que conozcamos, es que nos consume el conocimiento, es que somos conocimiento. Devenimos conocimiento y certeza absoluta. Esta vivencia fruitiva la llamó San Juan ciencia sabrosa o conocimiento saboreado, que dirían los sufíes, el hikmat al-dawqiyya. Hago escuela con sus altas lecciones, porque este conocimiento arrollador, totalizador, el all-consuming knowledge, como lo llama a su vez Nasser, constituye en efecto una sabiduría cognoscitiva que pertenece a un orden distinto del racional, porque se percibe con todo el ser y nos precipita a una visión totalizadora del universo. La razón se nos antoja desvalida ante este nuevo orden de conocimiento tan ajeno al cartesiano. Las secretas noticias del amor de Dios son incesantes, interminables y concomitantes, pues están dotadas de un dinamismo inacabable. Michael Sells lo describe como un continually transformative knowledge, un conocimiento en continua transformación. Me parece muy adecuado lo que dice Sells aquí. Todas estas revelaciones de Dios están hermanadas entre sí y con nuestra alma y con el alma de todos los demás. La unión con la esencia divina constituye un estado inacabable, y Ben Arabi nos enseña en sus iluminaciones de la Meca que la percepción de Dios va en hondura creciente. Es cierto, jamás terminaremos de conocer todos los misterios divinales. Entendí pues que estábamos unidos todos en el seno de Dios y que todos nos amamos en Dios. Es como si este conocimiento milagrosamente simultáneo entrara a raudales en el alma. Fíjense que estoy hablando de una experiencia dinámica, como el Qad de Ibn Arabi, al cual hablaré luego, y como el surtidor de Medina al-Sahar. Este conocimiento simultáneo es como si entrara a raudales en el alma. A raudales sí, pero suavemente, a manera de infinitos océanos de luz. Océanos, océanos, océanos de luz. Puedo afirmar con gozo que la herejía de la separación había cesado. Cada alma estaba unida a mí con su propia historia de amor sin término, que ya mi memoria es incapaz de abarcar, ni mi mente racional de comprender, ni mucho menos mi palabra de articular. Entendí la lección última de la experiencia de Dios. Su amor lo sustenta todo y somos hermanos en un sentido mucho más hondo del que pudiéramos comprender en este plano de conciencia temporal. De ahí que San Francisco considerara que hasta los cuerpos celestes eran sus hermanos, Fratello Sole, Sorel la Luna, que la Madre Teresa de Calcuta pudiera ver a Jesús en sus niños abandonados, y que Whitman valorara por igual la brisna de hierba que los astros. Estamos todos en Dios, nos movemos en Él siempre. En aquel espacio inmemorable se entiende todo de súbito, sin posibilidad de disquisiciones teológicas inútiles. La razón dejó de operar. Me fue dado comprender también cómo era el humilde acto de dictar una clase desde la óptica celestialmente reconciliadora de Dios, como si dijera, entendí desde el cielo cómo era dar clases en la tierra. Concibí de manera inmediata el alcance real de cada acto y la tesitura sagrada que comporta cada relación humana. Abracé in divinis la concatenación del cosmos y el sentido esotérico de las formas sensibles, la óptica divinal que los sufíes llaman al-Arif billah. Ibn Arabi se refiere a su vez a esta habilidad que adquiere el alma de ver la realidad tal como la conoce Dios. Dicho más sencillo, en ese instante sin tiempo tuve una visión celeste del amor que me unía a mis alumnos y con ellos a todos los seres. Y de que lo que es el simple acto de enseñar o de lo que realmente implica la consecución de la vocación personal, lo que Teilhard de Chardin consideraba un altísimo estado de gracia. De ahí que ya desde este plano racional de conciencia pueda colegir también que cada acto, por simple que sea, está investido de un inmenso significado espiritual que solo podemos comprender
desde la experiencia mística. Dios se revelaba y se amaba a sí mismo en el espejo dúctil y obediente que había devenido mi alma y desplegaba ante mí, todas sus teofanías innombrables y sus secretos en vertiginoso cambio perpetuo. Aquí ya venimos con el Qalb. En este evento místico, inefablemente enérgico, las luces interiores de los reflejos divinos seguían expandiendo ad infinitum sus lecciones en el hondón de mi alma. La multiplicidad se disolvía en unidad absoluta, en libertad sin límites. La conciencia se tornaba perfecta en su capacidad de armonización en el uno. Todo mi ser se plegaba para ir cambiando según atestiguaba las epifanías divinas que iba recibiendo. Ser una con ellas era una manera ya indecible de plegarse a la voluntad de Dios, de ser una con Él. Allí se puede enunciar en todas sus consecuencias el fiat voluntas tua, porque orar es ya indiferenciable de ser. Somos plegaria pura. Pude ver mi propia vivencia mística, dinámica a despecho de su unicidad centrante, misteriosamente reflejada en el símbolo sufí del Qalb. Esta es, como dije desde el principio, una de mis deudas principales con el sufismo, en especial con Ibn Arabi. Ahora voy a decir algo que ya posiblemente muchas de las personas que me escuchan conocen bien, el símbolo del Qalb o corazón. Para los musulmanes místicos, el corazón simbólico o receptáculo de la divinidad, el órgano de la unión, esa manera de espejo cristalino con capacidad de movimiento perpetuo. La articulación de la imagen cordial dinámica no es de extrañar en esta escuela mística sufí porque el vocablo qalb, derivado de la raíz qalaba, además de su sentido primario de corazón, emparenta los significados simultáneos de centro, alma, médula, receptáculo, cambio perpetuo, volverse, convertirse, transmutarse, invertirse, ser reversible. Los teóricos del Islam aprovecharon la maleabilidad de la raíz qalaba para expresar con ella el proceso de la experiencia mística unitiva. Estudiosos que me acompañan algunos, como Carlos Federico Barbosa, William Chittick, Carlos Barona, Pablo Beneyto, Suad Hakim y Ana Crespo, también me acompañan, han reflexionado a su vez largamente sobre las fecundas lecciones místicas de dicha raíz consonántica y de la mano de todos ellos he aprendido cuán de cerca este dúctil símbolo místico refleja mi propia experiencia mística. Para mí esto no es literatura, es vivencia. Este Qalb, sede del cambio incesante, no es un simple órgano de carne humana, sino movimiento, oscilación regulada, pulsación permanente. La inagotable capacidad de este corazón interior para coger formas e imágenes, como recuerdan Pablo Beneyto y Suad Hakim, le permite fluctuar entre una visión teofánica a otra, pero sin atarse a ninguna. Dios las posee todas en su absoluta unidad. La rápida sucesión de las epifanías de Dios en este azogue del Qalb está claro, solo es aparente, ya que Dios, a salvo del tiempo y del espacio, es manifestación unificadora. Este órgano de percepción en cambio perpetuo le sirvió a los sufíes para metaforizar el proceso de su conversión en Dios. Y yo me encuentro aquí de nuevo muy cerca de ellos. Por eso celebraron a su creador como el Mu'arif al-Qulub, el que hace fluctuar los corazones. Estoy de acuerdo con ellos. La unión con Dios es la forma de plegaria más alta, porque el alma se pliega con jubilosa aquiescencia a todas las manifestaciones que va recibiendo de Dios. El estado de unión se experimenta como una danza incesante, como un convivio sin límites. La noción de este corazón Qalb, que por su condición cambiante sirve de azogue a los atributos de Dios, ha sido reescrita por muchos sufíes. Al-Bukhari se hace eco de un dicho atribuido al profeta que explica la volubilidad del Qalb. Dice, el corazón, el Qalb, del hijo de Adán se encuentra entre dos dedos de Dios. Cuando él quiere hacerlo fluctuar, taqlib, lo hace fluctuar. De ahí la plegaria en la que el profeta Muhammad apostrofaba a Dios como "oh aquel que hace fluctuar los corazones, ya muqallib al-qulub". En medio de este evento visionario del alma experimenté, como todos ellos, como mi corazón, qalb, órgano de percepción cristalino, fluctuaba de una teofanía en otra, en un estado de delicia y de anuencia que no tenía fin, porque no estaba inmersa en el tiempo.
Buckley insiste en este qalb voluble que manifiesta a Dios porque fluctúa cuando atestigua sus atributos. Es tal la eclosión de epifanías divinas que el alma se tiene que ir adaptando a cada una de ellas para poderlas recibir. Al-Kubra, por su parte, destaca la condición cambiante de este órgano místico que no tiene determinado color, como el pájaro solitario de San Juan de la Cruz y de los persas, justamente porque asume cualquier color o forma que se refleje en él. Gracias a esta ductilidad de nuestro corazón interior es que podemos reflejar la manifestación simultánea de los infinitos atributos de la divinidad. Ibn Arabi culmina esta compleja ciencia de los corazones, en el siglo XIII. Ya antes recordé que cuando mi marido y yo celebramos nuestra boda, pedí al jesuita oficiante que leyera los versos del místico murciano. Curiosamente, se lo pedí, como dije, muchísimo antes de comprender estos misterios que ahora voy explicando. Hay afinidades que el alma profunda conoce desde siempre. Ibn Arabi teoriza en sus aperturas de la Meca que, y lo cito, el corazón se llama corazón qalb porque está en perpetua transformación, taqallub, en relación a sus moradas. Y en su célebre Tarjuman al-Ashwaq eleva su teoría espiritual del qalb cambiante a la más alta poesía, jugando con las desinencias de la raíz qalaba. Corazón, taqallub, cambio constante. Estos versos fueron los que mi intuición juvenil me dictó que yo tenía que hacer decir al momento de mi bendición nupcial. Y los ofrezco, se los voy a decir, en mi antigua traducción del árabe, sabiendo que el insigne arabista Pablo Benedito, máximo traductor al español del maestro Akbari, prepara estudios que por su hondura modificarán todas las traducciones al uso. Así que me sirvo de una primitiva traducción que hice. Mi corazón es capaz de asumir cualquier forma. Es un pasto para gacelas y un convento de monjes cristianos y un templo para ídolos y la cava del peregrino y las tablas de la Torah y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor. Donde quiera que vayan los camellos del amor, ahí está mi religión y ahí está mi fe. Los versos de Ibn Arabi no solo hacen referencia a la tolerancia religiosa para todas las revelaciones, que se encuentra en todas ellas, sino algo mucho más hondo, a la morada altísima del corazón extático que es receptivo de cualquier epifanía divina. Así lo propone Michael Sells y me hago eco de su interpretación. El corazón se encuentra en estado de perpetua transformación al ir reflejando las manifestaciones de Dios sin limitarse a ninguna. Estas manifestaciones continuas en el ápice del ser, por su propia concatenación gozosa, parecerían no terminar nunca. En mi caso ya se sabe, para expresar de alguna manera el evento visionario de mi alma, me serví de estas lecciones y de una fuente mercurial de Abderramán III que espejeaba los colores y las formas geométricas siempre cambiantes en el recibidor califal. Entendí en aquel instante bendito lo que habrían experimentado estos místicos que cito con tanta empatía fraterna. El alma no es tanto una entidad como un evento, un proceso de cambio de perspectiva, de faná, un pulir del espejo divino para hacerlo capaz de reflejar las noticias infinitas que hace la verdad de sí misma sobre el azogue de nuestro ser. No hay pues por qué atarse a ninguna de estas manifestaciones, porque solo Dios las puede terminar de conocer de veras e infinitamente. De ahí metaforicé todo esto con los cambios perpetuos de formas, colores sobre el azogue de mercurio del palacio cordobés. Los sufíes proponen que Ibn Arabi había alcanzado la más alta de las moradas místicas, la morada de la no morada, maqam la maqam. También Al-Muhasbi aseguraba haber poseído este mismo estado espiritual libre de todas ataduras. El alma se une a lo real en cada una de las noticias que recibe de Dios, pero no queda constreñida a ninguna en específico. El conocimiento intelectual ha quedado atrás para dar paso a la percepción a través del corazón, asiento de la marifa o acto de conocer en continua transformación. A mí me encanta este concepto, ¿verdad? Conocimiento inacabable. Desde el contexto sufí se comprende mejor la tesitura de este conocimiento transformativo que experimentamos, ya que la palabra qalb es de suyo opalina y cambiante. Solo con este órgano de percepción maleable podremos aprehender simultáneamente las grandes verdades reveladas que Dios nos otorga en la morada de la unión.
Ibn Arabi contrasta este conocimiento directo de Dios con la facultad limitada de la razón, incapaz de aprender la trascendencia. El alma se pliega pues a la epifanía que recibe de Dios. Una vez en este estado unitivo, es imposible sustraerse a esta revelación. Mi alma, según iba asumiendo cada revelación divinal, parecía que entonaba la plegaria inmemorial. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es Dios quien nos coloca en esta morada y nos regala sus secretos, y no podemos sino aceptarlos con gozo. El místico, como no queda atado a ningún atributo exclusivo de Dios, puede expresar la interminable riqueza de su vivencia sirviéndose de imágenes variopintas, incluso contradictorias. Recordemos la música callada y la soledad sonora de San Juan, los versos alucinantes de mi amado Las Montañas, hermanado con la cascada visionaria del Tarjumán de Ibn Arabi, que reconcilia los templos cristianos con la Kaaba y la Torah, y aun con las gacelas, es decir, con la incitante hermosura de las doncellas. Ambos poetas emplearon dislates, shabt, para dar una idea de la fluidez cambiante de su conocimiento total en la morada de la unión. Ambos místicos se encuentran en lo que Ibn Arabi denominó como el estado espiritual más profundo, el de la perplejidad. También admito que quedé catapultada mucho más allá del asombro tras degustar la unión. Como Ibn Arabi, me sentí poseedora de un corazón calb, incoloro, purísimo como el agua, dotado de capacidad proteica de cambio que lo capacitaba para poder reflejar todas las continuas manifestaciones que Dios hacía en mi alma. Me he estado refiriendo a la infinita variedad de epifanías que el alma recibe de Dios. Estas noticias confluyen con la certeza de que el cosmos, con toda su atribulante multiplicidad, queda unificado en la unidad de Dios. En el hondón de nuestro ser, en este estado, constituye pues no solo el espacio del desposorio entre Dios y el alma, sino que es a su vez el eje sagrado en el que se armoniza la suprema unidad de Dios con su mundo creado. El alma logra atestiguar la coincidencia oppositorum de la tierra y el cielo, lo que Ibn Arabi llamó el espacio divino de la interconexión. Los místicos sienten que su vivencia resuelve para ellos el enigma del universo, aun cuando no lo puedan articular jamás ni convencer a nadie de esta verdad tan consoladora. En el instante del éxtasis iba descubriendo todo esto y mucho más de golpe, de manera inmediata. Fue como un relámpago por hacerme a la intuición de Ibn Arabi, a manera de un paroxismo espiritual en el que de súbito accedemos a los secretos más hondos del universo. Sé que lo que narro podría parecer dramático, pero no existe nada más sereno y más sencillo que ese océano de conocimiento sobrenatural que me sobrepasó del todo. Recuerdo que lo viví como multiforme, su dinamismo inherente estuvo ajeno a toda imagen, y a la vez nada más centrante e inmóvil que Dios, pese a que se despliega generosamente a su criatura como una fuente infinita de sabiduría y gozo. Vuelvo, para terminar, con las circunstancias en las que viví el éxtasis en aquel seminario de literatura. Después de esta experiencia, de súbito, termina todo. Y fui de vuelta a mi propio ser cotidiano, pero eso sí, sabiendo que mi auténtico ser era el otro, el divinizado. Tuve que regresar de mi casa verdadera. Me encontré una vez más frente a los alumnos del seminario. Thomas Merton se quejó amargamente cuando tuvo que replegarse de nuevo en el estrecho espacio de su propia conciencia y decía: «Eu requidirei mea compellor». Ay, tener que replegarme una vez más dentro de mí mismo. Pero contra lo esperado retomé el hilo de lo que yo estaba explicando, terminé la clase. No hay nada más apacible que la experiencia mística. Nadie parecía que había advertido lo que me acababa de acontecer, salvo una persona, una alumna. Cuando todos se marcharon, me dijo con actitud sosegada: «Me he quedado porque sé que has tenido una iluminación espiritual. Fue una experiencia tan fuerte que yo me sentía arrastrada a ella. Sé bien que estuviste en presencia de Dios». Esta amiga y yo hemos continuado compartiendo nuestra complicidad espiritual por décadas, porque también ella había experimentado en otro momento la iluminación. No es inusual que una persona se sienta arrebatada por la otra en estos momentos extáticos. Tardé décadas en asumir lo sucedido. Nadie merece una gracia tal,
y mi propia condición de estudiosa del fenómeno místico comparado hizo que me fuera difícil aceptar lo sucedido, pues implicaba nada menos que cerrar filas con los místicos que eran motivo de mis cursos universitarios y de mis libros. Nada, lo que hay que decir es domine non sum digna. Varios maestros me fueron orientando a lo largo del camino espiritual, 2 sacerdotes y un maestro sufí. Considero, sin embargo, que el diálogo terapéutico que sostuve en Boston fue decisivo para poder aprender en todas sus consecuencias mi vivencia. Había muchos temores que superar para una mujer laica como yo, que se enfrentaba a experiencias que entonces consideraba exclusivas de monasterios antiguos o de santos canonizados. Si no apostrofamos nuestros miedos emocionales, no estamos listos para formarnos con directores espirituales enterados. Confieso que llevar a cabo este desvelamiento de mi intimidad espiritual ha sido para mí un esfuerzo heroico. Ardua tarea la de ser escriba del infinito. Cuando el místico escribe sobre la vida del alma, involuntariamente traduce de Dios, pues se transforma en traductor o tarjumán, diría Ibn Arabi, de sus secretos. Pero el haber degustado el conocimiento inmediato del uno nos inclina a la tarea de compartir nuestra vivencia con los demás. El único consuelo que tenemos aquí es que la escritura se nos ha vuelto servicio. Cada místico entenderá cómo será su servicio a Dios tras el éxtasis. Para ellos, Ibn Arabi tiene un consejo práctico basado en un hadiz atribuido al profeta. Cito: busca la guía, es decir, pregunta por la fatwa de tu corazón. No importa la opinión que puedan darte los demás. La responsabilidad última de la vida espiritual recae en nosotros mismos y es intransferible porque Dios nos lleva a cada uno, como decía al principio, por caminos distintos, los caminos que mejor y con más alegría somos capaces de caminar. El éxtasis es, pues, una experiencia sustentada en el amor, que solo se puede honrar vivencialmente en términos de amor, no importa qué forma tome la expresión de ese amor. Cierro estas reflexiones con los versos amados del Sheikh Al-Akbar. Sigo la religión del amor, donde quiera que vayan los camellos del amor. Esa es mi religión, esa es mi fe.